Comenzamos aquí una semana en el mundo, este programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. Yo soy Rodrigo Sedano y hoy estoy aquí en reemplazo de mi compañera Rosa Pérez Masdeu. Esta semana Cisjordania ocupada ha visto cómo Israel ha dado inicio a una nueva ofensiva nombrada Campos de Verano, dejando destrucción de infraestructuras y varios muertos a su paso. El gobierno israelí la justifica como una operación antiterrorista, pero desde ONGs y varios actores internacionales como la Unión Europea advierten de una nueva línea roja. Entre tanto, en Venezuela se cumplió también un mes sin que se resuelva la situación política. El gobierno sigue sin mostrar las actas que certifiquen su victoria y Maduro se queda cada vez más aislado en la región. Desde Francia llegó también la polémica por la detención del creador y dueño de Telegram, Pavel Durov. En el estudio nos acompaña esta semana María Fernanda Matús, ella es periodista internacional de la Radio Televisión Nacional de Colombia. Desde Buenos Aires nos acompaña también Teresa Bo, corresponsal internacional de la cadena Al Jazeera, y contamos con la compañía de Emilia Martínez, editora internacional del medio mexicano Reforma. Vamos a comenzar hablando de Cisjordania. Llevamos viendo ya varios días de una nueva operación israelí en la Cisjordania ocupada. El gobierno de Benjamin Netanyahu alega, como decíamos, que esta es una nueva operación antiterrorista. Sin embargo, ciudadanos de Jenin y de otras partes de Cisjordania denuncian la violencia de las tropas israelíes que han matado ya a varios palestinos, algunos de ellos milicianos, y han destrozado infraestructuras con bulldozers y otra maquinaria pesada. La ONU ha vuelto a acusar a Israel de uso desproporcionado de la fuerza y ha habido también quejas desde Turquía y algunos países de la Unión Europea, como España o Reino Unido. Quería empezar saludando a Teresa Bo. Ella es, como decíamos, corresponsal internacional de la cadena Al Jazeera, para preguntarle un poco cómo se vive en Cisjordania y qué puede estar buscando Israel allí ahora, porque hablan de esta operación antiterrorista, pero hemos escuchado a su ministro de Exteriores pedir también que haya evacuaciones de civiles y que se usen algunos de los métodos que se han usado en estos últimos meses en Gaza. Bueno, así es, lo que estamos viendo no es nada nuevo, ¿no? Solamente es una intensificación de lo que hace Israel en Cisjordania. Por lo general ahora se están focalizando en 3 campos de refugiados, en donde los han aislado completamente y supuestamente están buscando lo que ellos llaman terroristas o militantes palestinos. Sabemos por la gente que está ahí que están sin luz, que están sin agua, que no están dejando entrar a las ambulancias. En esos lugares no solamente viven militantes palestinos, sino que miles de civiles. Y esto viene de la mano de un apoyo muy fuerte del ejército israelí en los colonos que viven en Cisjordania. No nos olvidemos que en toda la zona de Cisjordania ocupada viven miles de colonos israelíes o judíos, alrededor de 500.000 de ellos. Muchas veces tienen el apoyo del ejército israelí. Se han reportado más de 1.200 ataques de colonos en los últimos, especialmente desde el 7 de octubre. Entonces, claramente es una situación que se sigue deteriorando. Las operaciones continúan. Yo hasta recién estaba en contacto con gente que está ahí en ese momento y dicen que las operaciones continúan, y bueno, que aparentemente por ahora no van a cesar, ¿no? No nos olvidemos que ya han habido más de 600 muertos. Ahora estaba viendo casi 700 muertos desde el 7 de octubre solamente en Cisjordania ocupada. Pues Teresa, dado que probablemente de nuestras 3 invitadas eres la que mejor conoce la situación sobre el terreno, quería preguntarte también por algo que ya nos estás apuntando, y es el actuar de los colonos. Hemos visto también en las últimas semanas cómo han atacado poblaciones de Cisjordania. ¿Se puede dividir el actuar de estos colonos con las normativas, con la legislación del propio gobierno israelí, o realmente van de la mano? Bueno, hay ministros del gobierno israelí que viven en Cisjordania, que son colonos. Y cuando se habla de esto, yo creo que es importante resaltarlo para una audiencia internacional, ¿no? Cisjordania ocupada es un lugar en donde sería parte de un Estado palestino, en donde, especialmente por parte de este gobierno, pero había empezado desde mucho tiempo antes, ha habido una política de aumentar la cantidad de asentamientos, de edificios, de casas, de rutas, en donde viven israelíes o judíos que vienen de otras partes del mundo, en donde viven protegidos por vallas, por muros, tienen rutas aparte en las que solamente pueden circular ellos. Hay otras zonas en las que solamente pueden entrar ellos y obviamente gozan de la protección
del ejército israelí. Esto es un desafío enorme, ¿no? No para ahora y por lo que está sucediendo ahora, sino también a futuro, si eventualmente, lo cual resulta muy difícil en este momento con un gobierno como el Benjamin Netanyahu en este momento, llegar a existir un Estado palestino reconocido internacionalmente. Muchas veces estos colonos israelíes, como dije antes, ya han habido más de 1.200 ataques por parte de colonos israelíes a palestinos en sus territorios, muchas veces los despojan de sus viviendas, han habido más de 1.200 palestinos que fueron forzados de sus casas o de las zonas en donde viven, muchos agricultores, entre otras cosas, que tienen su ganado o sus árboles o sus olivos completamente destruidos, ¿no? Es una situación muy complicada, es una situación que la ha denunciado la ONU y organizaciones de derechos humanos repetidamente, pero que bueno, hasta ahora parece que el gobierno israelí sigue apoyando. Hay ministros del gobierno israelí que abiertamente, ¿no? Dicen que este tipo de asentamientos tienen que seguir aumentando, y esto no solamente es preocupante porque eso pasa en Cisjordania ocupada, pero para muchos es un plan de lo que podría pasar en Gaza si es que una vez esta guerra se termina, ¿no? Claro. Pues más adelante vamos a hablar de los ministros o de algunos de los ministros de este gabinete. Quiero hablar ahora con María Fernanda. En primer lugar, date las gracias por estar aquí con nosotros en este estudio de France 24. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Cisjordania. Hemos visto una de las operaciones que dentro de la propia Cisjordania denuncian como una de las más fuertes de los últimos meses, incluso años. Allí también parece que tropas israelíes se están retirando ya en estas últimas horas, en estos últimos días, un poco de Gaza, pero sigue la masacre. Más de 40.000 muertos allí en la Franja de Gaza y parece que estamos, ¿no?, en un círculo vicioso. Unos hablan de paz, volvemos a los diálogos, seguimos sin saber nada de esos diálogos, no avanzamos hacia la paz. ¿En qué podemos o en qué puede la comunidad internacional quizás forzar a Israel para que baje la intensidad o para que finalmente pare estas operaciones en la Franja de Gaza? Bueno, definitivamente los diálogos en medio de esta avanzada que pasa en Cisjordania ocupada y además los últimos hechos en Gaza en las últimas semanas, que sí, hoy las tropas han abandonado parte del centro, pero también hemos visto cómo ese centro también ha sido lugares como Deir Balá o Yan Yunis, ¿no?, que han sido totalmente acaparados por las fuerzas israelíes y además están desplazando a las personas que ya no tienen lugares hacia donde irse. Entonces, hablar de un diálogo que por más que se está llevando a cabo en Qatar, Egipto, ahora de nuevo en Qatar, es incoherente. Lo que hay que hacer es, por supuesto, dejar de financiar al gobierno, a las Fuerzas Armadas de Israel, realmente darle un alto definitivo a esta situación, pero se sigue financiando, lo siguen armando y a la final nadie hace nada. La situación de Cisjordania es realmente preocupante y alarmante. Es un territorio que ya es ocupado. Entonces, tratar de entrar, ¿no?, ataques aéreos, drones, también terrestres, a un territorio que está ocupado. ¿Contra quién atentan? Contra la población civil. Porque no es más, es un territorio donde la población civil no tiene libertades, donde todo está totalmente controlado por las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces, ¿de qué están hablando? Y es, como mencionabas, una de las escaladas en años, me atrevería a decir que desde 2002 no era tan preocupante lo que estamos viendo en Cisjordania ocupada, que también esto nos lleva a preguntar hacia dónde vamos, hablando de Gaza, que son más de 4.600 asesinados, 17.000 niños casi estamos llegando, más de 93.000 heridos. Son unas cifras alarmantes. La mayoría de estas víctimas son civiles inocentes. Entonces, ¿qué es lo que quieren en Cisjordania ocupada? ¿Volverlo un Gaza? Esto es volver a la Nakba, a esa invasión en 1948, cuando en ese momento las cifras oficiales, porque está el subregistro, fueron más de 15.000 asesinados. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un repetir esta invasión de territorio, esta colonización, porque no es ningún intento? Lo que está haciendo Israel es una evidente invasión y colonización de un territorio contra una población civil y no sé el mundo hasta dónde más va a llegar. No sé esta deshumanización que quieren con los palestinos, que también nos deshumaniza a nosotros como mundo. Lo estamos viendo, lo estamos permitiendo. Y hablar de diálogos,
¿Diálogos? Y Benjamin Netanyahu Claro. ha repetido en varias ocasiones que no va a acabar la guerra hasta que no acabe con Hamás y por el momento eso parece que es algo imposible. Y teniendo en cuenta que se vienen las próximas elecciones de Estados Unidos, siento que esto no, al menos hasta las elecciones, no va a parar. No veo la intención ni tampoco el panorama con respecto a eso. Todo lo contrario, nos está demostrando que esto está escalando cada Dice vez Donald más. Trump que él va a parar la guerra. Donald Trump, claro, y Donald Trump además apoya, ¿no?, a este sector sionista. Sin embargo, ese también sería otro debate en otro programa sobre que ha sido uno de los presidentes que menos apoyó las guerras, ¿no? Irónicamente, a pesar de que, claro, el panorama en Palestina ni con Trump ni con Kamala Harris, la verdad se ve alentador. Claro. Bueno, pues muchas gracias, María Fernanda. Quiero hablar ahora finalmente con Emilia Martínez, nos acompaña desde México. Muchas gracias también por estar con nosotros. Preguntarte de nuevo, ¿qué puede estar buscando Israel en Cisjordania? Y abro también el debate que nos abría María Fernanda. Hay que dejar de financiar a Israel con armas. Hemos visto muchos movimientos de algunos países, vamos a hablar en este caso de España, de Irlanda, haciendo ese reconocimiento al Estado palestino. Pero bueno, yo hablo del caso de España, que me es más cercano por mi nacionalidad. Siguen saliendo informes de que, en este caso, el gobierno de España vende y compra armas a Israel, como hacen muchísimos otros. No se parará esta guerra hasta que no se deje de financiar al país, al gobierno de Israel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que el principal aliado, como bien sabemos, de Israel es Estados Unidos, ¿no? Entonces, si bien algunos países europeos decidieran dejar de financiar o vender armas a Israel, pues el punto está Emilia. en Estados Unidos, ¿no? Emilia, te voy a tener que cortar brevemente porque tenemos algunos problemas con tu audio. Vamos a intentar solucionarnos y te volvemos a integrar en este debate. Así que vuelvo con Teresa también para abrir esta pregunta. ¿Hay que dejar de financiar al gobierno, al menos al ejército israelí, para poder hacer una presión hacia esta guerra? Hemos visto también una propuesta de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, bueno, para implantar sanciones a algunos de los ministros más radicales en el gobierno israelí. Parece que no ha habido quórum en la Unión Europea, pero podría ser quizás también otra solución. Bueno, déjame contarte un poco lo que uno ve cuando está en el terreno. Yo estuve desde el 7 de octubre 2 veces en Israel, no estuve dentro de Gaza porque es una zona militar y no nos permiten entrar a Gaza. Nosotros sí tenemos equipos que están reportando desde adentro. Es más, han matado periodistas nuestros en los últimos meses y han matado muchos más periodistas, ¿no? Más de 100 desde que empezó esta guerra. Lo que sí te puedo decir es lo que está pasando adentro, lo que se está viendo, del tipo de armas que se están usando. Se están usando armas de más de 1000 kilos en zonas altamente pobladas para matar a un supuesto miembro de Hamas en un campo de refugiados como Jabalia. Mataron a más de 120 personas. Es decir, se está usando un nivel de municiones, de fuego, etcétera, que realmente llama muchísimo la atención que Estados Unidos siga suministrando armas a Israel con lo que está pasando en ese momento, ¿no? Yo creo que no es mi respuesta decir lo que tiene que hacer Estados Unidos en este momento. Lo que sí te puedo decir es lo que humanamente creo o lo que las organizaciones internacionales le están exigiendo a Estados Unidos que debería hacer, más que nada por la situación humanitaria en Gaza, ¿no? Como decía recién mi colega ahí en el estudio, ¿no? Más de 17.000 niños muertos, un brote de poliomielitis que está volviendo a Gaza, la gente sin comida, la gente sin agua, la gente sin remedios. Están desplazados y están viviendo en zonas muy, muy comprimidas, más de 2 millones de personas. Entonces, es una situación que yo estando a 1 kilómetro de Gaza, cuando vos mirás eso, parece todo como una gran cárcel, ¿no? En donde en cualquier otra guerra, yo he estado en Afganistán, he estado en Irak, he estado en Ucrania, he estado en muchísimos lugares trabajando y siempre ves a los refugiados pudiendo irse, siempre ves a la gente que puede escapar. Esto no se ve en este momento, ni en Israel ni en Gaza. La gente está encerrada, no puede salir por el mar, no puede salir por tierra. Es terrible y es tristísimo estar en contacto, especialmente con la gente que está en este lugar. Entonces, realmente creo que bueno, Estados Unidos sigue financiando a Israel, sigue vendiendo armas a Israel y bueno, me gustaría ver obviamente mucha más presión por parte de la comunidad internacional para que esto deje de suceder.
Bueno, pues hablando precisamente de la comunidad internacional, muchas veces nos centramos, desgraciadamente, solo en Estados Unidos, en la Unión Europea, en los llamados países occidentales, pero desde América Latina ha habido voces fuertes, estoy hablando de Brasil, de Colombia, también de algunos otros países de la región, que se han pronunciado en contra de este conflicto. ¿Qué crees, María Fernanda, que pueden aportar estos países que, si bien no tienen la fuerza en cuanto a voz, en cuanto a poder de otros países, están siendo díscolos en cuanto a un discurso comúnmente aceptado también, bueno, pues dentro de las Naciones Unidas hemos escuchado hablar? Sí, así es. Por lo menos en el caso de Colombia, la temprana respuesta del presidente Gustavo Petro fue oportuna, a pesar de que muchos sectores de la sociedad han criticado esa respuesta temprana. También romper relaciones con Israel fue una manera de darle un alto en las, digamos, pocas posibilidades que se pueden tener desde estos países lejanos. También vimos, por ejemplo, Bolivia, que también lo hizo. Lula da Silva también ha condenado los hechos. El presidente de México, Manuel López Obrador, ha sido un poco más prudente. Sin embargo, por supuesto que esto es condenar los hechos, romper relaciones en algunos casos es necesario e importante, porque es la manera que algunos países tienen para manifestarse, o por ejemplo también dejar de venderle carbón en el caso de Colombia, y pues ya en el caso de estas potencias de la Unión Europea, de Estados Unidos, que tienen, digamos, esta posibilidad de financiar, que es otra manera, ¿no?, de dar un alto a esta situación, claro, que ya ha pasado todos los límites posibles. Esto no es una guerra, hay que llamar los hechos por su nombre. Una guerra es cuando se enfrentan dos ejércitos, un ejército, un grupo terrorista o grupos levantados en armas, pero aquí es un ejército, uno de los más armados del mundo, con la mayor inteligencia contra la población civil, contra, como lo decía mi compañera, que está hoy aquí con nosotros, de Al Jazeera, sí, es un terreno que está totalmente encerrado, no tienen hacia dónde escapar, y es un genocidio. A estas alturas, ya esas formalidades de que si es genocidio o no, a estas alturas lo es. Lo que ha hecho Israel con Palestina, no solo desde el 7 de octubre de 2023, sino en las últimas 7 décadas, es inaudito, y es momento de parar esto, que además lo estamos viendo en otras situaciones, en otros conflictos, en otros genocidios, inclusive en las guerras. No lo veíamos como lo estamos viendo hoy con Palestina. Día a día televisado lo que está pasando allí, pese al bloqueo informativo también. Al día a día, casi que no solo el maravilloso trabajo de los periodistas, claro, que también han sido víctimas, ¿no? Como decía, claro, más de 100 periodistas asesinados, más de 150 en realidad. No solo el trabajo de los periodistas, sino la sociedad, la población civil, con lo poco que tiene, con los pocos celulares que tiene, nos ha ido mostrando en directo las atrocidades que ha cometido Israel en estos casi 11 meses. Pues vamos a seguir muy atentos, desde luego, a lo que siga pasando allí, porque este es casi el penúltimo de los capítulos. Por desgracia, todavía veremos muchos meses de guerra. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos hasta Venezuela, que ha cumplido ya un mes desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. Gobierno y oposición, como saben, siguen alegando que ambos han ganado la elección, pero por el momento, pese a la confirmación de la victoria de Nicolás Maduro por parte del Tribunal y del Consejo Nacional Electoral, el oficialismo sigue sin aportar las actas que puedan corroborar esa hipotética victoria. Varios países o actores internacionales han tomado una decisión salomónica de no aceptar ni la victoria del gobierno ni de la oposición. Y entre medias, diferentes ONGs denuncian aumento de la represión en las protestas antigubernamentales, y entre los presidentes más cercanos a Nicolás Maduro en la región parece también que se va acabando la paciencia. A este respecto, quiero escuchar las palabras de Lula da Silva. Entonces, ¿qué nós estamos exigiendo? ¿Qué exigimos? Venezuela tiene un colegio electoral. Venezuela tiene un consejo electoral. Era un consejo nacional electoral con 3 personas del gobierno y 2 de la oposición. Ese consejo tenía que dar su posición sobre los escrutinios. Lo que pasó es que el presidente Maduro no escuchó a ese consejo
y se fue directamente al Tribunal Supremo. No estoy cuestionando al Tribunal Supremo, solo creo que el camino correcto sería pasar por el Consejo Electoral, que fue creado con ese propósito. No acepto la victoria de Maduro ni de la oposición. Él dice que ganó, la oposición dice que ganó, pero no hay pruebas. Tem negócio, a oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Bueno, pues en principio hemos recuperado la conexión con Emilia, así que quiero empezar con ella porque es la que menos ha intervenido hasta el momento. Además también por lo que ha dicho Lula da Silva respecto a México. Dice que AMLO, el presidente mexicano, bueno, fue el primero en salirse un poco de este acuerdo que tenían tanto el propio AMLO como Lula da Silva como Gustavo Petro, pues porque le queda poco tiempo en el gobierno. ¿Cree que quizás ha sido esta una de las razones por la que el presidente mexicano tiene una postura un poco diferente a la de sus dos pares o realmente hay otras razones? Bueno, pues creo que el presidente mexicano lo está tomando como con mucha cautela, ha tratado de ser muy precavido en sus posiciones, si bien él sí mostraba pues una mayor simpatía o estar un poquito más alineado hacia Nicolás Maduro respecto a otros gobiernos de la región. Nicolás Maduro visitó México, de hecho, su reacción pasando las elecciones pues fue no reconocer inmediatamente el triunfo de Nicolás Maduro. Creo que ahí fue un gesto que se esperaba que diera el presidente mexicano, y sí, los ojos se pusieron sobre México, Brasil y Colombia para que fueran los mediadores. María Corina Machado decía bien, es un canal abierto con Nicolás Maduro, entonces ellos tienen que hablar con él y exigirle la transición, y hubo ahí un trabajo entre los cancilleres, entre los tres cancilleres, a su vez ellos comunicándose a Venezuela, pero sí, efectivamente, pues las últimas comunicaciones se dieron más entre Brasil y Colombia que México. El presidente mexicano dijo, pues yo me voy a esperar a que se pronuncie. Es que el tribunal se pronunció, la expectativa era, bueno, y ahora va a reconocer a Maduro como presidente que ganó la elección, y él dijo, bueno, vamos a esperarnos a las actas, ¿no? Entonces sí parece estar tomando mucha cautela comparado con el tono elevado del presidente brasileño Lula da Silva. Es verdad, el presidente mexicano está por terminar su sexenio. El 1 de octubre asume la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y es por eso que muchas de las voces opositoras en Venezuela pues ya están volteando a ver más a ella que al presidente mexicano, pero pues no, yo creo que no veremos una posición de Claudia Sheinbaum hasta que ella asuma el cargo de presidenta. Claro, bueno, esta elección no es la primera controvertida, desde luego, en Venezuela. La oposición ha acusado de robo electoral al oficialismo ya en otras ocasiones. ¿Cree que podríamos ir quizás hacia un escenario en el que el paso del tiempo acabe normalizando que el chavismo siga en el poder en Venezuela en detrimento de las aspiraciones de la oposición? Pues ese es un gran miedo que tienen los venezolanos, hablando con ellos, sobre todo los pues venezolanos de entre 30 a 40 años, ¿no? Ellos dicen, pues yo tengo miedo de que aquellos jóvenes que han crecido con el chavismo, ¿no? O sea, que incluso con Maduro, ¿no? Con todos los años de Maduro, pues crean que esto ya es normal, ¿no? Y la oposición está muy decidida, la vimos esta semana, María Corina Machado, al cumplirse el mes, ella dijo, no estamos estancados, ¿no? O sea, sí estamos dando pasos, sí está avanzando, y creo que sí lo vemos con el tipo de hartazgo que se ve en los países, de que le están pidiendo más cuentas a Maduro. Entonces, sí es un escenario distinto a las pasadas, empezando porque la oposición llegó mucho más preparada a estas elecciones, o sea, ya sabían lo que iba a pasar y consiguieron instalar sistemas para el conteo de votos fuera de Venezuela, para tener las actas, pero sí es un escenario que por el momento no se vislumbra fácil. Algunos opositores acá en México están seguros de que esto se va a resolver antes de que acabe el año, porque tendría que asumir ya el nuevo gobierno, pero pues la realidad es que no se ve un avance tal cual por parte de Maduro, de que él pudiera reconocer o presentar aquellas cuestionadas actas que no ha presentado. Claro.
Bueno, María Fernanda, quería volver contigo porque bueno, Colombia es un país que comparte buena parte de su frontera con Venezuela. Hubo en su momento mucha migración colombiana hacia Venezuela y probablemente o seguramente ha sido el país que más venezolanos ha recibido en los últimos años que han huido de la situación económica y política de su país. ¿Por qué crees que es tan difícil también para gobiernos de izquierda que han sido de una manera u otra pues aliados del chavismo en Venezuela tener una postura común? ¿Por qué estas elecciones parece que están marcando un punto de quiebre? Quizás Petro ha sido uno de los tres que más se ha mostrado cauteloso, pero las palabras de Lula que hemos escuchado son realmente fuertes también. Claro, y es justamente por lo que mencionas, la frontera entre Venezuela y Colombia, las relaciones, todo lo que le costó a Colombia ese romper relaciones en el gobierno anterior con Venezuela, todas las consecuencias negativas que trajo para ambos países, para su economía, para la sociedad, para la política. Entonces, la postura de Petro ha sido prudente. Él ha tratado también de estar en este diálogo o intento de diálogo entre México, Brasil y Colombia para pedir las actas, para pedir una conversación entre oficialismo y oposición, invitarlos a sentarse, tratar de buscar esa transición, ¿no? Sin embargo, a Petro le queda poco tiempo. Él va a tener que tomar una postura, o lo reconoce o no lo reconoce. Lula ya hoy dijo, no reconocemos ni a Maduro ni a Edmundo, no han sido las maneras, y tendría Nicolás Maduro que presentar las actas ante los organismos internacionales. AMLO, como también mencionaba mi compañera en el día de hoy, está a punto de salir, ¿no? Entonces, él digamos que puede seguir en esa tibieza. Pero Gustavo Petro tiene que tomar una posición. Digamos que esa actitud prudente estuvo acertada, pero en este momento le queda poco tiempo para reconocer a Maduro o no reconocerlo. Y al final Venezuela en Colombia es casi política interna también. Por eso mismo es muy delicado y por eso ha sido tan importante esa prudencia y por eso es tan delicado también ese pronunciamiento, si llega a reconocerlo o no, porque claro, hay que también ver las dos caras de la moneda. Maduro, con todas las oposiciones que podamos tener con respecto a cómo está la situación actual en Venezuela, se siguió supuestamente, con todas las suspicacias que por supuesto esto genera, un proceso democrático, un proceso electoral que además la oposición aceptó participar. Claro. Entonces, en ese supuesto proceso democrático, que claro, hay muchas suspicacias que si fue o no una elección exactamente, está también ellos tienen unas instituciones, que estas instituciones, ellos presentan las actas y dicen, sí, efectivamente estas actas están en orden y él es el presidente de Venezuela, con todas las suspicacias que por supuesto esto debe generar. Entonces, claro, Maduro afirma, nosotros somos un país soberano, nosotros no tenemos por qué presentar las actas a organismos internacionales y a nosotros por qué nos están exigiendo esto. Por supuesto, porque sabemos la situación de Venezuela, que además todas las instituciones están totalmente acaparadas por el oficialismo. Por eso es, digamos, prudente y genuino que se generen estas dudas. Sin embargo, en la oposición, así como es importante que Maduro presente esas actas a los organismos internacionales, la oposición, al participar en este proceso democrático, con todas y las dudas que le generaba, ¿no? Y con todas las denuncias que también hicieron por la persecución, debieron seguir ese proceso, que sabían seguramente que el Tribunal Supremo de Justicia iba a decir que las actas de la oposición no son, están mal y las correctas son las de Maduro, pero debieron hacer seguir ese camino y ese proceso porque participaron en las elecciones. Entonces hoy, claro, sería otro panorama. Se le exige a Maduro estas actas, pero también la oposición en eso siento que falló. Bueno, pues voy a abrir también la discusión a Teresa Bo. Teresa, no sé cómo ves tú que puede
evolucionar la situación en Venezuela. Quizás también, como hablábamos antes, podría darse ese escenario en que, bueno, el paso del tiempo al final acabe dejando las cosas como están. Me parece interesante un punto que se dio también esta semana en esa reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Allí dijeron que no reconocen ni la victoria del gobierno ni la victoria opositora, y apuntó, creo, Josep Borrell, diciendo que, bueno, lo que se reconoce es a un Estado y no a un gobierno. Es quizás, tiene todavía demasiada importancia en la región. Venezuela tiene hidrocarburos, tiene minerales, como para terminar de cortar las relaciones de manera unilateral. Bueno, yo creo que Venezuela es como que estoy viendo un déjà vu, ¿no? Yo estoy cubriendo Venezuela desde hace muchos años para la cadena Al Jazeera. Hemos cubierto todas las elecciones ahí. En esta última no pude ir por un tema personal, pero es un tema que he seguido mucho. Y sin querer es como que veo lo que está pasando como un gran déjà vu, ¿no? De estas situaciones que se repiten una y otra vez. Obviamente, lo distinto esta vez ha sido la estrategia de la oposición, un gobierno que hasta el día de hoy está caída en la página del CNE, en donde no están resultados o donde no están las actas, y no solamente las actas, sino no están directamente los resultados por estado, es decir, no se puede ver absolutamente nada, una oposición que tiene esas actas, que las mostró, que uno se mete con el DNI y puede ver cómo son los resultados, en qué mesa votó, ¿no? Entonces, también lo que hemos visto, que yo creo que este nivel de represión nunca lo había cubierto, con la cantidad de gente que ha sido detenida, gente sin órdenes de arresto, que se les meten en sus casas, se los llevan detenidos, nadie sabe dónde está, es decir, es una situación que se ha vivido en el pasado, pero no con esta intensidad, ¿no? Yo realmente creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha sobrevivido protestas, ha sobrevivido presiones. Lo que sí veo es que tiene dos aliados cruciales en este momento, que siempre han sido Rusia y China. Puede ser que ellos tengan algún tipo de incidencia o que Lula da Silva tenga presión en estos gobiernos para lograr algún tipo de presión en el gobierno actual, pero realmente yo no veo que vaya a cambiar la situación. Tal vez haya una estrategia más de llamar a nuevas elecciones, que es lo que estaban pidiendo algunos presidentes latinoamericanos, pero no sé si esto realmente va a hacer que el gobierno dé el brazo a torcer, ¿no? El gobierno controla las Fuerzas Armadas, el gobierno controla los servicios de inteligencia, controla la justicia. Entonces, creo que va a seguir aumentando la presión internacional, pero bueno, el gobierno venezolano ha sobrevivido a presiones internacionales en el pasado, ha sobrevivido a sanciones, entonces hay que ver realmente qué pasa, pero no soy muy optimista de que esto vaya a cambiar. Bueno, pues quiero que hablemos ya de un último tema que hemos visto esta semana. Se trata de Telegram, que está en el centro del debate, porque el multimillonario ruso con nacionalidad francesa, Pavel Durov, quien creó esta aplicación en 2013, fue detenido en París tras bajar de su avión privado. La Fiscalía francesa le imputa una docena de cargos, incluidos complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, estafa y rechazo a cooperar con las autoridades compartiendo ciertos documentos. Telegram, por su parte, responde que es absurdo tildar de responsables a la plataforma o a su propietario. Así que quiero ya que hagamos un breve comentario, nos queda poquito tiempo y voy a empezar ya por Teresa para hacer esta última ronda. Teresa, ¿hasta qué punto pues tiene razón Telegram en esta defensa y estamos rozando el límite con la libertad de expresión o aquí ya hay en juego muchas más cosas? No, yo creo que esto es algo nuevo para todos nosotros, ¿no? El tema de las redes sociales, de qué se difunde. Yo el otro día justamente estaba leyendo un reportaje de una persona que comentaba que se había hecho pasar en Telegram y que le habían ofrecido desde la compra de niños hasta imágenes pornográficas de menores de edad, hasta traficar a migrantes, entre otras cosas, ¿no? Y que eso no tiene ningún tipo de control. Yo creo que es novedoso, que hay que ver realmente cómo esto va evolucionando, pero sí creo que hay ciertos controles que se tienen que establecer, pero es muy difícil a quién se le da ese control, ¿no? ¿Qué gobiernos van a estar a cargo de ese control? Claro. ¿En qué países se aplica ese control, ¿no? Es decir, yo creo que en países democráticos se van a utilizar de una manera, pero en otros se van a utilizar para perseguir al periodismo, para perseguir opositores, claro, para perseguir a otras personas, ¿no? Entonces, creo que todo es como siempre, ¿no? Depende en qué país se aplique, quién lo aplique, cómo se aplique, pero claramente creo que es, como dije antes, no es algo nuevo, es en muchos casos terreno no explorado, pero sí creo que sí es una herramienta que se utiliza para difundir o vulnerar derechos. Creo que tiene que haber controles. Lo que no sé es hasta dónde tienen que llegar esos controles ni quiénes los tienen que implementar, ¿no? Claro, pues Emilia, también para usted la pregunta, ¿tiene que haber o no tiene que haber controles para redes sociales como Telegram?
Pues creo que es un punto muy delicado justo por la discusión que hay de permitir o no permitir la libertad de expresión, y creo que en estos tiempos cada vez es más delicado eso, ¿no? El decir es que me están censurando, aunque claramente, al menos de lo que se le está acusando a esta persona CEO de Telegram, pues es el permitir tráfico de drogas y pornografía infantil, que sería muy diferente, por ejemplo, a permitir el discurso de odio, que también ha sido polémica, ¿no? En X y en Facebook, y a Instagram también se le ha señalado de no proteger la salud mental de los menores. Digo, son polémicas de distinto grado, pero sin duda es algo que está envolviendo a las redes sociales. Creo que la clave aquí contra él sería específicamente las que se le señaló de no haber querido cooperar con las autoridades, ¿no? El hecho de que habían investigaciones y que le dijeron, tú no quisiste cooperar, y pues ahora eres cómplice de esto, ¿no? Y sí abre este debate de el regular o no las redes sociales, y como dijo Teresa, ¿quién las regula, no? Porque obviamente el gobierno ruso ahora está acusando motivaciones políticas. También el ayatolá iraní dijo que hay un doble estándar para medir la libertad de expresión desde Occidente. Entonces sí es un tema bastante delicado actualmente. Pues ya muy brevemente, María Fernanda, voy a acabar contigo antes de despediros. ¿Hay que o no hay que regular redes sociales como Telegram? Más que responder esa pregunta, creo que quiero ir que por supuesto que la regulación es importante, pero diría que atrás de lo que está pasando en esta decisión es lo que traen estas redes, no solo como Telegram, WhatsApp, sino también Facebook, X, todo el poder que tienen los metadatos y el poder que le da a estos multimillonarios empresarios que son dueños de estas plataformas. En el caso particular de Durov es que, por ejemplo, él no ha dado la llave, que eso sí lo hemos visto. Facebook, Elon Musk han dado la llave a los servicios de inteligencia, a determinados gobiernos. Durov no lo ha hecho, no lo hizo ni con Rusia, no lo ha hecho ni con la Unión Europea y no lo ha hecho con Estados Unidos. Entonces ahí es una pregunta que queda. Esto realmente es un tema por los delitos que se le están imputando, o realmente es el no dar esas llaves lo que le está trayendo problemas. Pues dejamos abierta la pregunta para nuestra audiencia. María Fernanda Matús, periodista de RTBC en Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, a los televidentes por acompañarnos y a mis compañeras desde México y Argentina. De Argentina, ¿sí? Desde luego. Así que me voy hasta Argentina para despedir a Teresa Bo, también periodista internacional de la cadena Al Jazeera. Gracias. Muchas gracias. Y acabo con Emilia, también periodista del medio Reforma en México. Muchísimas gracias. Perdón por los inconvenientes. No, muchas gracias a ti y un placer compartir la mesa con las periodistas. Pues un placer haber compartido con las tres, y antes de despedirme definitivamente quiero dar las gracias también a Laura Garzón y a Janet Bustamante en la producción de este programa, y a Melissa San Miguel, que es quien nos ha permitido estar con nuestras tres compañeras hoy aquí en este debate. Yo les dejo ya con el resto de nuestra programación.